Bienvenido, hermano, hermana en el Señor. Que la gracia de paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre su vida, especialmente para todo aquello que camina con el Señor Jesús. Glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Mi oración es que este mensaje llegue a los oídos y corazones que el Señor desee para que podamos aprender. Y la conversación de hoy va o sale a raíz de un estudio bíblico que tuve con el pastor Horian y el hermano Brian mientras estábamos hablando de la palabra. Y muy interesante todo lo que surgió. Entonces, por eso el mensaje de hoy le llamaré estar cómodo, estando cómodo. Y vamos a hablar del hecho que pasó en el libro segundo de Samuel, capítulo 11 y 12. Entonces, por favor, le exhorto que lea segunda de Samuel, capítulo 11 y 12. Así no solo escuchan mi opinión o lo que yo tengo que decir, pero también que el Señor le ministre de su palabra para que tenga aún más aprendizaje. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, ahí lo que pasó con el rey David y con Betsaba, también conocida como Bathsheba. Vamos a hablar un poco de eso y de las tentaciones de hoy. Y por eso hay que tener mucho cuidado como siervo del Señor y hacer lo que está bien ante nuestro Padre, Dios Todopoderoso, porque Él lo ve todo. Entonces hay que tener cuidado porque miren cómo el rey David cayó dentro de la tentación. También Samson, el hombre que tenía una fuerza increíble, con la mujer de Delilah, cayó también. Entonces hay que tener cuidado, especialmente hoy en día. Debemos de ser como nuestro Señor Jesús, como los apóstoles de Jesús que caminaron con Él. Mira, Pablo dice que debemos de huir de la fornicación. Huir. Es decir, que no debemos de entretener conversaciones que no se deben, sino huir. Eso quiere decir correr lo más pronto posible. Entonces, vemos en el libro de Génesis, capítulo 39, como José estaba en la casa de Potifar y la esposa de Potifar deseaba a José. Y cada vez que José veía a esa mujer, le huía, se mandaba a correr. Y José no cayó en tentación, se liberó de la tentación, porque siempre le andaba huyendo. Y las palabras de José eran: mi amo, mi jefe, me ha dado todo. Todo lo de mi jefe está bajo mi dominio, porque él estaba encargado de sus finanzas y de todos los aspectos de su vida, del orden de su casa. Todos los siervos de Potifar le reportaban a José, y José era que tenía control de todo eso. Dice él: yo que tengo todo esto, voy yo también a tomar a su esposa. Dice, y también él mostró el temor y temblor ante Dios. Dice él: voy yo a hacer esto ante mi Dios. Y yo bendigo a Dios por José, y que José se mantuvo fiel a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Entonces, hoy vamos a hablar de estar cómodo, de estar descansado y cómodo, y como mucha comodidad hasta perjudica y hace daño. Y esta conversación
de hoy, de lo que vamos a platicar, salió a raíz de un estudio con el hermano Horian y con el hermano Brian, mientras estábamos estudiando la palabra. Entonces vamos a hablar un poco de esto para la edificación de la iglesia y comentar y hablar acerca de lo que pasó con el rey David y con Betsaba. Entonces nos dice la Biblia el relato de lo que pasó, el evento histórico, que había guerra, pero esta vez el rey David, en vez de ir a guerra, se quedó en Jerusalén. Imagínense, el pueblo de Israel estaba en guerra y estaba peleando, y ellos estaban venciendo. Y mientras el rey David se quedó descansando en Jerusalén, llega un punto que él está en el techo de su palacio, de su casa como rey. Y cuando está en su techo, o como dicen en algunos lugares, en el rufo, en la parte de arriba, ahí ve él a una mujer que se está bañando desnuda. Y cuando pregunta, le dejan saber que esa mujer es Betsabá y que esa mujer le pertenece a Urías, que esa mujer está casada. En ese entonces David, que es un siervo de Dios, una persona que ama a Dios, cae en la tentación y la manda a buscar. El rey David escribió la mayoría de los salmos, glorificando el nombre de Dios. Y hay también salmos proféticos, como el Salmo 22, que habla de la crucifixión antes de que la crucifixión fue hasta inventado, porque el rey David habla de cómo le introducen y crucifican la mano en los pies, y cuando eso no existía la crucificación. Entonces el Espíritu Santo obraba de una forma muy poderosa y se manifestaba mucho por vía de rey David, porque el rey David amaba a Dios con todo su corazón y dice que era un hombre tras el corazón de Dios. Y en esta ocasión, al él no estar en la guerra y estar descansando, estaba en su techo y vio a esta mujer desnuda, la deseaba muchísimo y tomó la mujer. Sucede que la mujer le manda a decir que está embarazada, que va a tener un hijo. Entonces allí llama el rey David a Urías y cuando lo llama, que viene siendo el esposo de Betsabá, le trata de convencerle. Mira, Urías, vete para tu casa y descansa y come bien y está con tu mujer. Y Urías no fue a su casa. Se quedó en la puerta del palacio del rey. Y cuando el rey David se enteró, le dice, ¿por qué tú no fuiste a tu casa? Le dice, ¿cómo puedo yo disfrutar de comida o de mi mujer? Le dice Urías, sabiendo que los hombres míos no tienen ni casa, ni tienen techo, y están en el ámbito abierto peleando guerra. Y esto incomodó al rey David, porque el rey David quería que él estuviera con su mujer para que así el embarazo, las personas piensen que el bebé es de Urías. Entonces, la segunda oportunidad, el rey David le introdujo alcohol, vino, mucho vino para que se emborrachara, se esté embriagado. Y al Urías tomar, esta vez, Urías también se quedó en la puerta del palacio del rey y no fue a su casa. Entonces pregunta el rey David, ¿por qué no fue usted a su casa? Dice, los hombres míos están peleando. ¿Cómo voy yo a descansar o a estar con mi hermosa esposa?
Entonces el rey David le dice, bueno, descansa que te voy a mandar para atrás, para la guerra. Y el rey le manda con una nota para el jefe del ejército diciéndole que lo ponga en la primera línea de combate y que cuando vengan y lo ataquen, que retroceda, prácticamente condenándolo a su muerte, mandándolo a la guerra para que lo maten en la primera línea de guerra, de combate. Entonces así pasó, y a Urías lo mataron en la guerra y le mandaron la información a David. Y David entonces tomó a Bathsheba y ahora a Betsabá la mudó a su casa y se casó con ella al haber matado al esposo Urías. Las cosas no se quedaron así, porque Dios envió un profeta y el profeta le dijo prácticamente que hubo un hombre que tenía muchos ovejos, pero le interesaba un ovejo. Y ese ovejo que le interesaba le pertenecía a un hombre. Y ese hombre cuidaba de ese ovejo y amaba a ese ovejo. Y le daba de su propio plato de comer y de su propio vaso de beber. Pero vino ese rey, esa persona, y cogió ese ovejo y se lo quitó a ese hombre. El rey David estaba enfurecido y le dijo, quitó él ese ovejo a ese hombre cuando era el único ovejo que tenía. Dice, sí. Entonces dijo el rey David, a ese hombre habrá que matarlo. Y no solo eso, sino que restaure 4 veces. Que restaure 4 veces lo que tomó. Y el profeta le dice al rey David, ese hombre que tomó ese ovejo, ese hombre eres tú. Y allí el rey David se dio cuenta de que había pecado contra el Señor. Y dice él, he pecado, he cometido pecado ante el Señor. El profeta le dejó saber que estaba perdonado, pero que habrá consecuencias, que al él matar a Urías con la espada del enemigo, la espada no se departará de su casa. Entonces pasaron muchísimas cosas. Luego, como ya ustedes han de saber, habiendo leyendo la Biblia, y todas esas cosas que vino a la casa de David, fue a raíz del pecado que cometió David con Bathsheba, con Betsabá. Entonces, aquí está lo interesante. Pasaron muchas cosas, pero aquí está lo interesante, amado creyente. Lo interesante es que Urías era un hombre fiel y un hombre que amaba a su pueblo y amaba incluso a su rey, el mismo rey que lo mandó a matar. Lo amaba mucho y le era fiel. Y mire cómo le pagaron. Entonces, el punto número 1 viene siendo que Urías era un hombre justo y caminaba en los caminos del Señor. Y sin embargo lo mandaron a matar. Esto surgió en la conversación con los hermanos y como hubo una persona en tiempo atrás que había comentado y dicho cómo Dios puede hacer eso, permitir todo eso, que Urías el justo fuera matado si él no hizo nada malo. Y mira cómo se permitió esto, por qué pasa esto. Entonces, esta es la respuesta, amado hermano o hermana.
Dios lo permitió. Nosotros no somos nadie para cuestionar a Dios. Tenemos que asumir nuestra posición. Él es el rey, nosotros somos los siervos. Dios en su misericordia nos da entendimiento y también nos revela en su palabra. Nosotros pensando de una forma carnal, de una forma terrestre, pensamos, bueno, lo que pasó no estuvo justo para Urias, y es cierto que no estuvo justo. Pero si vemos en el aspecto espiritual, vemos, imagínense, Dios dijo, el Señor Jesús dijo, que cuando vea a la persona, la palabra primero dice que después de la muerte viene el juicio, que le toca a un hombre vivir, luego la muerte y el juicio. Entonces imagínense a Urias llegando al reino de los cielos. Dios le va a decir una cosa u otra. Él o va a decir, mi buen siervo, bien hecho. O él va a decir, apártate de mí, nunca te conocí. Y la persona va a decir, pero nosotros hicimos bien, sacamos demonios, te cantamos. Y Dios le va a decir, apártate de mí, nunca te conocí. Porque lo amaban solo de la boca, pero el corazón estaba muy lejos de él. Entonces piensen en el ámbito espiritual, viendo desde el reino de los cielos. Imagínense cuando Urias llegó al cielo, el honor que recibió este hombre de los ángeles y del mismo Señor, diciéndole, bien hecho mi siervo. Entonces eso es lo que cuenta. Urias murió, lo que le pasó no fue justo, pero fue recibido en gloria, con honra. Y ahí, eso es lo que tenemos que pensar. Porque la Biblia también nos dice que, que es bonito ante los ojos de Dios cuando un santo muere, porque Dios lo recibe en su gloria. Entonces a Dios le gusta recibir a sus santos. Es bonito, hermoso ante los ojos de Dios cuando un santo de Él muere aquí en la tierra, porque Él lo recibe en la gloria. Eso está escrito. Entonces, concerniendo el rey David, vimos las calamidades y las cosas que le pasaron, el gran juicio que tuvo David, que incluso Betsabá estaba embarazada y Dios le tomó el hijo y le dijo que ese hijo se iba a morir. Eso era parte del juicio. Vimos también cómo Dios le pronunció que todo lo que él hizo en secreto se iba a manifestar en público, que así como él tomó la mujer de otro en secreto, sus mujeres iban a ser tomadas en público. Entonces uno de los hijos del rey David, más tarde todas las concubinas del rey David, el hijo en el techo del palacio, se tomó todas las mujeres de su propio padre, del rey David. Y eso fue hecho en público delante de toda la nación del pueblo de Israel. Entonces, todos los juicios que Dios pronunció en contra de David llegaron a pasar, porque Dios toma el pecado muy en serio. Entonces, para nosotros es fácil decir, bueno, David cometió un error, David cayó en tentación, pero cuando miramos cuál fue la causa, qué fue lo que pasó, nosotros vemos que David no fue a la guerra, que él estaba cómodo. Imagínense un rey durmiendo en una cama cómodo, con frisa y sábana hecho de seda, que cuando quiere comer cualquier cosa, quiere comer pollo, quiere comer vaca,
quiere comer lo que quiera comer con uvas y filet mignon y lo que quiera comer se lo traen rápido y bien servido. ¿Quién va a ir a la guerra con tantas comodidades? Y sin embargo, porque no fue a la guerra, miren lo que pasó. Cayó a la tentación. Cayó en la tentación. Ahora, vamos a mirar un poco a profundidad, ¿verdad? David estaba cómodo. Y cuando estaba cómodo se distrajo y vio a esta mujer desnuda. Ahora le digo yo, hermano, hermana en el Señor. Porque es muy fácil apuntarle el dedo a David y decir, mira, mira lo que hizo el rey David, mira lo que pasó. La Biblia nos dice que antes de sacarle una paja en el ojo de un hermano, mejor sacarnos la tabla que está en el ojo primero. Porque hay personas que hablan que tienen una tabla de madera en el ojo y se están fijando en la pajita que está en el ojo del hermano. Entonces, primero quitarse la tabla de madera y luego ayudar al hermano a quitarse la paja. Quitarse la pajita de madera del ojo para que pueda ver bien. Cristo también nos dice que el que mira a una mujer con deseo es culpable. El que desea a una mujer de una forma íntima, de una forma que solo un esposo debe tener una mujer, esa persona ya está culpable, ya es culpable del adulterio, ya es culpable de fornicación. Es decir, que no se tiene que hacer el acto, simplemente tenerlo en el corazón, desear ese acto que es impuro porque no es su esposa. Ya la persona está culpable ante los ojos de Dios. Por eso debemos de trabajar y ver de hacer lo correcto ante Dios con temor y temblor, porque Dios ve los corazones de la persona. Entonces, continuando hablando del rey David, mire, hermano y hermana, hay hermanos y hermanas que caen en tentación, diferentes tipos de tentación, hasta en el teléfono viendo cosas que no se pueden, que no se deben, hablando cosas que no se deben, haciendo cosas que no se deben, teniendo malos hábitos y dando el mal ejemplo a otros hermanos o hermanas. Y parte de la raíz de por qué esto pasa lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 11. Porque la persona, el creyente está muy cómodo, está durmiendo bien, está comiendo bien, todo está bien. Y entonces el creyente tiene tiempo para buscar y hacer cosas que no se deben. El apóstol Pablo escribe en diferentes porciones de las escrituras que debemos de ser un buen soldado. Un soldado está batallando, un soldado no está cómodo. Por más que nos gusta la comodidad, no hay nada malo con descansar, pero permanecer descansando por un tiempo prolongado puede traer consecuencias negativas. Para darte un ejemplo, un hermano, Dios no lo quiera, cae en pecado de inmoralidad sexual o cae en pecado diciendo cosas que no se deben, haciendo cosas que no se deben. Hay que ponerse a pensar, ¿estará este hermano cómodo como el rey David estaba cómodo? ¿O estará este hermano en guerra? Porque cuando una persona está en guerra, esa persona está más preocupada por el reino de los cielos, porque estamos en guerra en contra del reino de las tinieblas. Entonces hay guerra espiritual. Acuérdese lo que dice Pablo, nosotros no peleamos contra carne y hueso, nosotros peleamos contra cosas espirituales que están en lugares altos, atando demonios y principados, orando en contra de ellos y usando nuestra autoridad en Cristo.
Un creyente que se despierte a medianoche, que se despierte a las horas de la mañana a orar, a interceder por sus familiares, a interceder por las situaciones que están sucediendo sobre la faz de la tierra. Es muy difícil que ese hermano o hermano caiga en una tentación, porque ese hermano y esa hermana está peleando, está batallando. Es un soldado en el ejército del Señor. Ustedes ven. Entonces, esa persona tendrá mérito y honra de Dios. Una persona que esté ayunando y en oración constante. Esa es una persona que está peleando en el espíritu, orando por las almas que se están perdiendo, incluso sus propios familiares. Entonces eso merece mérito, como Urías estaba peleando y no podía descansar y no podía comer bien ni disfrutar de su propia esposa, sabiendo, a sabiendas de que el pueblo estaba peleando, de que su propia gente estaba en guerra. Entonces hay creyentes que están a sabiendas y que les importa sus hermanos y sus hermanas y se despiertan y están constantemente en oración, sacrificando hasta el sueño. Y hay creyentes que el Señor, hasta los ángeles del Señor, le estremecen en la cama para que se despierte a orar, y el creyente se voltea y continúa durmiendo. Y está comodísimo, bien cómodo, no quiere despertar. Entonces, así no deben de ser las cosas. Y cuando ora, son oraciones que son pocas. Y le digo esto porque yo soy culpable de todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que no esté en constante oración y ayuno y buscando la cara de Dios y peleando en guerra espiritual, es más susceptible para caer en tentación. Miren el ejemplo con el rey David. ¿Cree usted, hermano, hermana, siendo sincero, si el rey David hubiese estado en guerra con su gente, con Israel, que hubiese pasado esto? No hubiese pasado, porque él está en guerra con su gente. Y hubiese sido una cosa de honra, de mucho honor, porque como rey él es el líder y hubiese estado dando un buen ejemplo y motivando a su gente. Y no solo motivándolos, sino ahí con ellos. Y eso muestra mucho a decir sobre la persona, del amor que siente, la compasión que siente sobre su prójimo, así como Urías sentía ese amor por su prójimo que no podía ni comer, sabiendo que sus prójimos estaban batallando, durmiendo, que no estaban ni durmiendo bien. Entonces el pensar de Urías es: ¿cómo yo voy a dormir bien y ellos no? ¿Cómo yo voy a comer bien y ellos no? Mis propios hermanos y hermanas. Entonces le dejo este mensaje sabiendo que el Espíritu de Dios le ha revelado que no debemos de estar tan cómodos. No hay nada malo con descansar. Nada malo con descansar. Todo el mundo que corre una carrera se cansa y es bueno descansar para seguir corriendo. Pero mantenerse en un estado de descanso, la persona ya se hace más susceptible a caer en tentación. Y eso es lo que debemos de evitar. Entonces el que está batallando, el que es un buen soldado en el ejército de Dios, continuamente está peleando la guerra contra el reino de la tiniebla y está siendo victorioso por la sangre y el poder del Señor Jesús, porque Él nos ha dado la victoria. Él nos ha dado toda la armadura y Él nos ha dado la espada en el Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, si tenemos la palabra, hay que utilizar la palabra.
No podemos dejar que alguien entre al hogar tratando de romper la puerta para entrar y tenemos todo el equipo para defendernos y no nos vamos a defender. Dios nos ha dado toda la herramienta que necesitamos para que podamos pelear, para que podamos ser victoriosos. Entonces, hermano, hermana, por favor de orar uno por el otro y de orar por los temas de importancia que están sucediendo hoy en día. Hay hermanos y hermanas en otros países que están sufriendo mucho, que están matando a cristianos en cierta parte del mundo, incluso cierta parte comunista, donde se tienen que juntar en secreto, y en países donde predomina la religión musulmana. En esos países están persiguiendo y persecutando y matando a los cristianos. Entonces, ¿por qué no podemos orar por ellos? También aquellos que están en la cárcel sufriendo por el nombre del Señor Jesucristo, donde no hicieron nada. Lo único que hicieron fue predicar la palabra de Dios, o que fueron agarrados con una Biblia. Entonces, podemos orar por ellos. Podemos orar en cuanto a los niños, la protección de Dios, la salvación de Dios. Mire, hermano y hermana, los abortos. ¿Cuántos niños no son abortados? Que es una vida. Podemos orar por la madre y por el niño para que eso no ocurra y pelear en el espíritu, contra el espíritu incluso de la muerte. ¿Cuántas personas no son asesinadas? ¿Cuántas personas no cometen suicida? No se suicidan y se quitan su propia vida. Eso es un espíritu de depresión, un espíritu suicida, de homicidio. Podemos atar estos demonios. Y eso es parte de los problemas, porque hay mucho más, de violencia doméstica, de los padres que se van de la casa, de los matrimonios que el enemigo le está alimentando mentiras. Entonces, todas esas son cosas que podemos orar por ella. Incluso situaciones particulares tuyas que puedes seguir en oración, y de hermanos y hermanas que tú estás a sabienda de eso. También el perdón, que es una cosa bien grande, debemos de orar, porque no debemos de sentir odio hacia nadie. Sin embargo, todo aquel que no utiliza y que hace la cosa que no se debe, debemos de orar por ellos, para que estén bien ante Dios y de que el Señor les bendiga. Debemos de amar a nuestros enemigos, y a aquellos que nos tratan mal o nos maldicen, nosotros les bendecimos. Entonces, hermano y hermana, oremos y continuemos en oración siempre. Que Dios bendiga.